Permiso de ustedes, y ya estamos en las redes transmitiendo. Feliz tarde a todos. Espero que tengan un día tan hermoso como el que pinta aquí en Germantown, Maryland. Está saludándonos nuestra querida Catherine. A ver, Carlos, saluda tú a Hola, Miriam Catherine, porque, ¿cómo estás, Catherine? bueno, Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Muy bueno, me bien. encantó lo de muchachos. Si yo a los 154 todavía soy llamado muchacho, bueno, imagínate, qué maravilla. Yo soy Pues aborrecente. claro Eres que uno de los sí. aborrecentes, Catherine. Bueno, Feliz bueno, día. en la tarde de hoy nos vestimos de lujo para recibir a nuestro querido Carlos Urbina. Aquellos que me conocen saben que tengo una amistad muy cercana con Carlos y que somos además asociados en el éxito. Él lleva la Universidad Corporativa de PCOS International. Y además de eso, es un facilitador y un conferencista que se ha dejado mentorear por mí. Qué maravilla, ¿no? Y cosas que agradezco. Hay gente que se atreve a meterse conmigo. ¿Cómo es posible, verdad? O sea, está bien que se atrevan, pero a tanto, bueno. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema apasionante. Precisamente, como les dije, él es el que lleva nuestra universidad corporativa, pero queremos dejar ante la gente que aún no conoce qué es eso de universidad corporativa, y a aquellos que conocen, que se diviertan escuchando a un profesional que ha avanzado ese tema con un profesionalismo único. Bienvenido, Carlos. Gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Y bueno, como tú dices, el tema de las universidades corporativas resulta bien interesante, sobre todo ahora, después de la pandemia, o todavía en medio de la pandemia, ofrecen un mundo de posibilidades para muchísimas cosas. Pero antes de nada tenemos que ponerle orden a los conceptos, ¿verdad? Y me gustaría que nos trates como ignorantes y nos digas qué es eso de una universidad corporativa. Creo que, si no conozco mal al público que está aquí en el Zoom, todos son profesionales universitarios y seguramente mucha de nuestra audiencia también, pero ¿qué es eso de universidad corporativa? Bueno, fíjate, la universidad corporativa hace ya, vamos a irnos bien atrás, hace ya aproximadamente 15 años, se empezaban a formar, pero se empezaban a formar mediante acuerdos con las universidades formales, dando formaciones adecuadas a ciertos parámetros que requerían de sus asociados. Con toda la evolución del tiempo, se ha ido encontrando que cada vez es más necesario que las personas, los asociados dentro de una empresa, puedan ser formados específicamente con un perfil ad hoc de lo que la empresa requiere. Todo esto por aquel tema de recursos humanos, tienes que buscar lealtad de los empleados, tienes que buscar el generar liderazgo, crear liderazgo, tienes que generar ese engagement, que la gente se siente identificada con la empresa, y así poder garantizar esa durabilidad del asociado en la empresa. Entonces, en vista de esto y con todo el avance del tiempo, ya que las universidades formales, la formación en línea, no la venían desarrollando sino de manera muy incipiente en aquellos tiempos, hace 15 años atrás, empezaron ciertas empresas a crear sus propios centros de formación en línea, ayudando a esto a apalancar que se desarrollaran las universidades corporativas ya como tales de la misma empresa, alineadas específicamente a los objetivos que tiene la empresa. Entonces, en la actualidad vemos que una universidad corporativa está hecha con una malla curricular adaptada específicamente al desarrollo de sus asociados para poderlos llevar a un siguiente nivel y poder estimular a que exista una carrera de desarrollo ya marcada dentro de la organización. Fíjate que nosotros como empresa, PCOS International nace en 1991, pero no es hasta 1993 que evolucionamos hacia el aprendizaje organizacional. Y en ese año apenas existían 400 corporaciones que poseían universidades corporativas. Ese número
se multiplicó en menos de 10 años y ya por ahí va el año 2003, o sea, 10 años después, habían cerca de 3.000 corporaciones que tenían universidades corporativas. ¿Desde cuándo tú empezaste a explorar el tema y a desarrollar universidades corporativas para corporaciones específicamente? Yo desde la primera la desarrollé hace ya 11 años. Fue un laboratorio farmacéutico en Venezuela, donde querían cambiar a todo el proceso, querían cambiarlo todo, y logramos entonces preparar una malla curricular donde se le daba formación aquí específicamente con mayor énfasis a la fuerza de ventas, que estaba conformada por alrededor de 90 personas que estaban distribuidas en todo el país, y entonces se estaba buscando un mecanismo de poder dar información economizando costos, pero aprovechando el maximizar resultados. Y fue el resultado que se obtuvo con ellos. Después de ahí empecé, o sea, pude pasar por otros procesos con otras empresas y hasta llegar a lo que hoy es. Mi último desafío fue justamente una fábrica de software. Sí, imagínate tú, irse de un ambiente tan diverso a un ambiente binario donde todos son desarrolladores, donde todo es sí, no, y no hay puntos intermedios. Y entonces fue un desafío también llegar a formar, a desarrollar programas de formación, por decirte de cosas, cómo configurar servidores, cómo trabajar con Java, esas cosas que tú dices, wow, si tú no sabes cómo lo haces, entonces claro, siempre uno se apalanca con el experto y logras entonces retener conocimiento dentro de la empresa y hacerlo y potenciarlo. Cuando nosotros empezamos a conocernos, hace ya un bojote de años, En el siglo pasado. el tema de aprendizaje acelerado, nosotros lo habíamos llevado al mundo corporativo. De hecho, una de las primeras empresas que tuvo universidad corporativa fue la Boeing. Y la Boeing, además, fue una de las primeras en utilizar aprendizaje acelerado en sus procesos de educación. Yo tuve la oportunidad de acudir además al Walt Disney Institute, que es el Corporate University de Walt Disney. Y era impresionante, es impresionante, porque gracias a Dios siguen educando. Sobre todo yo allí exploré el tema del servicio, que Disney es el paradigma mundial en temas de servicio. En el caso de América Latina, me gustaría que me dijeras qué experiencia tú ves como un benchmark como universidad corporativa. Aquí en América Latina, hasta hace unos años, era un poquito distante, o sea, había mucho camino que recorrer. Una de las excepciones era Chile, que Chile tiene un desarrollo de formación en línea bastante avanzado y muy apalancado también por instituciones del gobierno. Entonces aquí, inclusive desarrollos técnicos básicos, el Estado se ocupa de estimular todo eso para que sea desarrollado. Entonces, yo diría que Chile es de América Latina el país que tiene el mayor avance en cuanto a cobertura general, y muy cerca también está México, que son los que tienen ese desarrollo bien fuerte, bien sólido. Sí. Falta desarrollar algunos elementos adicionales para irlo actualizando a lo que se quiere ahora, porque el tema pandemia hizo que todo se acercara tanto que ahora se volvió todo muy volátil, y entonces hay que buscar transformarlo y adaptarlo rápidamente. Entonces cuando yo, por ejemplo, hace poco más de un año, ya casi 2 años, empiezo con el tema, trabajando contigo, sí, el aprendizaje acelerado, justamente para poder involucrar y adaptar las dos cosas, porque mi formación está dada más a lo síncrono, pero cuando trabajamos con el aprendizaje acelerado, mezclamos lo mejor de los dos mundos y se pueden sacar productos bien interesantes. Entonces, para América Latina, la posibilidad de copiarse muchas cosas de otros países, de tomar lo bueno, es una oportunidad excelente. Es lo que nos han pedido. A mí me impresiona gratamente ver las iniciativas de educación del BBVA. Y de hecho tienen un programa en YouTube que es una maravilla sobre aprendizaje. Y sí, nosotros tuvimos la ocasión de desarrollar un incipiente modelo de universidad corporativa para ellos en Venezuela.
De hecho, teníamos una agencia, que era una agencia donde se hacía todos los procesos del banco, se modelaban los procesos del banco en procesos de educación. Yo me imagino que estando, digamos, estando eso en Venezuela, que tenía mucho dinero para financiar, te voy a decir que, por ejemplo, que el primer contrato con el BBVA fueron 7 programas de formación de facilitadores. Cuando te pones a pensar que invirtieron $140,000 en formar facilitadores, ya te puedes imaginar eso nada más en honorarios, sin contar todo lo que son costos asociados. Entonces, a mí me gusta pensar que aunque no lo llamaban universidad corporativa, lo otro es que, dime, no te preocupes, lo que pasa es que recuerda que en la virtualidad hay situaciones muy especiales y la esposa de Carlos trabaja con él A 3 metros. un apartamento, por eso es que se oyen las 2 voces en la sesión, no te preocupes. Te voy a decir la cosa, yo prefiero tener a Carlos con ella y a que ella me vaya a sacar de la sesión a Carlos, porque tú sabes quién es la que manda, ¿no? No vayas a pensar que es Carlos, porque te vas a equivocar. En la casa mando yo, pero yo le presto los pantalones siempre. Ah, ya, viste. Entonces, hay universidades incluso que muchos conocen, la Universidad de la Hamburguesa, por ejemplo, de McDonald's, la Universidad de Apple, ya dije la de Disney, y aquí en los Estados Unidos, dado el vínculo que tengo, gracias a mi hijo, a Adrián Antonio, que trabaja para Northrop Grumman, una de las empresas más grandes del mundo en defensa, aquí en Estados Unidos está una universidad muy interesante que ya no es de una sola empresa, sino que es de un conglomerado de empresas que tienen una universidad sobre adquisiciones de defensa. Imagínate qué interesante figura. Todas las empresas que trabajan en lo que llaman Defense Acquisition, de todo lo que tiene que ver con adquisiciones de defensa, se unen para tener una universidad corporativa. Entonces, a mí me gustaría que me digas qué ves tú en términos de evolución a partir de la pandemia con la intensidad de la conexión vía estas plataformas. ¿Qué ves tú en términos de crecimiento de esta tendencia de universidades corporativas? Mira, yo veo que el crecimiento es inevitable y va desde empresas que decían empezar el camino solas o a empresas que se asocian. Antes del COVID, un estudio hecho por la Escuela de Negocios de Power MBA decía que el 88% de las empresas no consideraban irse al mundo de formación virtual. Los números actualmente cambiaron. Actualmente el 65% ya está trabajando sobre eso y se estima que casi el 80% está pensando en que lo va a hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando vamos a lo que tú comentabas del BBVA, ahorita el 17 de noviembre ocurrió en España el Corporate Learning Day 21, donde se reunieron más de 700 gerentes de recursos humanos del mundo. 600 estaban por vía virtual y 100 y tanto estaban por presencial. Y el BBVA fue uno de los que generó más resultados en lo que estaba viendo y el compromiso junto con el banco NGA, que a recursos humanos se le va a quitar la responsabilidad de la formación directa de la gente, porque se va a empoderar a los asociados a que ellos mismos fuesen tomando los caminos de aprendizaje dentro de su universidad corporativa. Entonces, cuando hablamos de banca como esta, NGA, BBVA, NGA tiene poco más de 57,000 empleados, y su objetivo es, dentro de su objetivo como tal, está empoderar a las personas a poder hacer las mejores inversiones y para lograr el mejor desarrollo, y eso implica también que lo hagan con sus asociados. Vemos que el crecimiento va y el poder, este autoaprendizaje se está buscando incentivar de manera importante en todos. Entonces, posiblemente, así como tú mencionabas lo de la asociación entre empresas, vaya a venir también asociación entre empresas para poder transferir personal que les dé visiones distintas de las cosas. Ya está el caso de Ford y 3M, que hace un año hicieron una asociación, y tú dices, pero ya va, porque
que hace Ford con 3M, y resulta que Ford mandó una cantidad de gente a trabajar con 3M en el tema de las mascarillas N95 para el desarrollo de todo esto. Y tú dices, ya va, pero ¿por qué los mandaron? Resulta que los envían a esa formación para que adquieran visiones diferentes del negocio para ver cómo se enriquecen ambas empresas. Y esto llega a ser tan versátil y tan importante que una de las ventajas de la universidad corporativa, cuando la ves con la mente abierta, no solamente como concepto de capacitación, es que tú puedes, te voy a poner el caso, una empresa de crema dental de las más importantes del mundo, tenían un problema, decían, bueno, el mercado de las cremas dentales llegó a un tope, ¿cómo hacemos que crezca? Y buscaban hacer, la gente de publicidad, marketing, buscaban 1000 cosas para ver cómo lograban hacer esto. Y resulta que en una reunión, un empleado que no tenía nada que ver ni con marketing, ni con publicidad, ni con nada, les digo, ¿y por qué no le abren la boca un poquitico más? Y solamente con abrir la boquilla del tubo de pasta de dientes, 2 milímetros, las ventas al siguiente mes de haberlo lanzado crecieron un 10%, solo por cambiar la boquilla en 2 milímetros y por una idea de alguien que no tiene nada que ver con el departamento. Entonces, imagínate tú, una universidad corporativa donde también coloques espacios para que todo el personal pueda plantear y proponer ideas, sería para unos resultados extraordinarios. Fíjate que has nombrado dos temas que me apasionan, porque yo tuve la oportunidad de, hace muchos años, de ser contratado por 3M para dar unos programas para presentaciones visuales efectivas. Quizás te suene, ¿no? Entonces ellos en ese tiempo tenían unos videoproyectores, pero eran aquellos que se ponían las láminas de acetato sobre una pantalla de vídeo. ¿Se acuerdan de los retroproyectores? Bueno, a mí me tocó trabajar con Lee Johnson, que era la mamá de los helados, en el uso de esos equipos y dar los programas en español, ¿no? Creamos el programa en español para 3M. Y una de las cosas que a mí me sorprendió fue conocer lo que dijiste, por qué tenía 3M tanto vínculo con Ford. No es con Ford, es con todos los fabricantes de automóviles, porque resulta que en un automóvil el velcro, que es creado por 3M, el velcro está omnipresente. Prácticamente tú agarras el carro y te vas a dar cuenta que hay velcro en todo el carro, desde dentro y afuera del carro hay velcro por todos lados. Si no, los carros no se podían sostener. Tú dices que no te acuerdas de eso. Lo que pasa es que, Francisco, tú eras muy joven, eras un adolescente en esa época, por eso no te acuerdas del retroproyector. Por eso me hizo mucha gracia que nombraras el tema de 3M, porque 3M está omnipresente en los vehículos, no solamente con el velcro, sino con muchos de sus productos. La otra cosa es que, estando Tilly aquí, tengo que nombrar a mi nuera, que trabajaba para JP Morgan, y esta compañía JP Morgan fue quizás, creo que es la primera empresa bancaria que tuvo una universidad corporativa, y está en la línea de lo que tú estás diciendo, donde los trabajadores prácticamente son los dueños de organizar su currículum. En eso quizás nos abre mucho la mente de pensar que no solamente las grandes corporaciones son capaces de desarrollar una universidad corporativa. Por ejemplo, sé, y me voy a permitir esta licencia, que sé que tú estás trabajando con Francisco Duarte en el desarrollo de la universidad corporativa de Proactic, la empresa que bien dirige Francisco. No necesariamente vamos a comparar a Proactic con el tamaño de un JP Morgan, pero quiere decir que una universidad corporativa no necesariamente tiene que estar atada a una corporación de un tamaño multinacional. ¿Es así? Es así porque lo que siempre se ha hablado de la formación en línea, de la democratización del aprendizaje, ahora es muy factible. Hace 5 o 6 días cumplió 20 años que nació Moodle, la plataforma de e-learning más utilizada por las universidades en todo el mundo. O sea, 20 años. Yo cuando veo que digo 20 años, decía 20 años y te conozco desde hace 16. ¡Qué maravilla! Cuando era fea y no me gustaba, ahora la adoro. Entonces, es interesante porque entonces ahora
con una plataforma de código abierto, con la asesoría adecuada que te diga dónde vas a instalar, cómo lo vas a hacer. O sea, cualquier empresa mediana o varias empresas pequeñas se asocian y pueden tenerla. Tan así ¿cómo te explico? Tan así que los programas se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cada quien. Incluso puedes adaptar programas que estén adaptados para tus clientes. Entonces también tu servicio al cliente puedes mejorarlo a través de una plataforma de e-learning y sacarle mucho provecho. Podrás decirme, la implementación, pero es que es muy costoso. Definitivamente la implementación tiene un valor, pero hagamos una analogía. Tú tienes un auto de 7, 8 años que lo llevas a la calle y tienes que estar todos los meses gastando en mantenimiento. Los neumáticos, que si esto, y con un aspecto que tú lo vas a ver y nunca va a ser el aspecto. Y tú vas a andar en tu carro muy tranquilo. Si tú haces el esfuerzo y compras un auto nuevo, te vas a ahorrar por lo menos por 5 años gastos de mecánicos, gastos de una cantidad de cosas de mantenimiento, te los vas a ahorrar. Te vas a sentir más cómodo, o sea, la empresa va a lograr mejores resultados, vas a poder llegar a más cosas con mayor tranquilidad, la empresa va a poder seguir creciendo y vas a tener a todos tus empleados, toda tu familia muy contenta, disfrutando del esfuerzo del trabajo que estamos haciendo todos juntos, porque tú la compraste, pero es un esfuerzo que tu trabajo, pero todo tu entorno, tu familia fue también apoyó para que tú lograras eso, pues solo no hubiese podido. Entonces, aquí vemos que las universidades corporativas pueden ser factibles para empresas medianas que se ocupen, bien sea de formación, como el caso de Proactive, o empresas que se ocupen de cualquier tema en particular. Pero lo importante es que los asociados se pueden empoderar y saber que tienen un camino para desarrollar su carrera dentro de esa empresa porque se le están dando las facilidades para que lo logren. Fíjate que me causa mucha simpatía porque ayer tuvimos una interacción, Francisco Duarte, que está en esta sesión conmigo, en un evento de educación de la Universidad Corporativa de PCO, que tú facilitas. Muy interesante esa figura. Y a mí me tocó evaluar una tarea que hizo Francisco. Interactué con él en 3 oportunidades diferentes, con 3 intervenciones diferentes de él, incluso una que conllevó a una evaluación. No tuvimos interacción personal de persona a persona en síncrona, de forma síncrona. Todo lo hicimos a través de la plataforma de la Universidad Corporativa de PCO. Y fue muy interesante porque además tú te metiste en la conversación por andar de metido. Eso es de andar de metido, porque entonces viniste a ver lo que yo había hecho junto con Francisco y viniste a reclamarme que yo estaba maltratando a un muchacho en la sesión. Muy interesante eso. Mira qué maravilla, ¿no? Lo que uno revela aquí de las intimidades que pasan en la educación. Y es que Entonces, fíjate, déjame completar la idea, que lo que quiero mostrar. O sea, Francisco, que está tomando 2 programas de forma paralela, el de PowerPoint Pro y el de Zoom Pro, lo está tomando a través de la plataforma de la Universidad Corporativa. El programa en su inicio es asíncrono, lo está haciendo a través de la Universidad Corporativa de PCO en combinación contigo como facilitador proveniente de una universidad corporativa. Entonces, la universidad corporativa que tú diriges con la Universidad Corporativa de PCO está atendiendo a la Universidad Corporativa de Proactive. Interesantísimo esa figura. 3 universidades corporativas interactuando, aprendiendo juntas. Sí, así es. Y la ventaja es esa, que justamente enriquece porque es más la posibilidad de cruzar información. Ahora las distancias, los dos están en Estados Unidos, pero ahí también tenemos pero en el programa. Él está en Miami, yo estoy en Washington. Si quieres salgo ahorita a pie, a ver a cuándo llego. Sí, y así mismo hay gente que está en el programa, que está en México, hay gente que está en Venezuela, hay una persona que está aquí en Chile. Entonces vemos que esa interacción, a pesar de la distancia y sin la necesidad de estar en contacto a la misma hora, en el mismo momento, hacen posible que se pueda hacer a través de la universidad corporativa. Esto para una empresa es bastante interesante porque entonces así como te da al asociado, le da la flexibilidad de participar y entrar en el momento de acuerdo a sus horarios, también a las organizaciones le da la posibilidad de que
de que sus asociados se conecten de donde estén, que puedan seguir con su productividad y que puedan aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, para cerrar la idea con esto, ¿por qué te lo comento? No, no la cierres, no la cierres, porque aquí tengo una pregunta de Catherine que va por la misma línea. Dice, tomando en consideración que están haciendo referencia a empresas grandes que cuentan con presupuesto para esas inversiones, ¿cómo se puede extrapolar eso a las pymes? Justamente, con el mismo ejemplo que se viene de ellos, te puedes traer lo mejor del mundo de las grandes compañías, te lo puedes traer a las pymes y lo puedes ir adaptando en función de las necesidades. Particularmente no soy de los que tienen una foto para todo el mundo. Yo cada empresa, cuando lo he hecho, cada empresa analizo la cantidad de personas, analizo el perfil de cada asociado, los niveles, o sea, toda una cantidad de cosas, porque si no preguntas lo adecuado te puedes llevar sorpresa. Me pasó con una compañía de seguros en México, que un monstruo como compañía de seguros, y estaba habiendo problemas con las conexiones. Y hubo un detalle que surgió, porque se decía que el problema estaba en la plataforma y se detectó al final que era, tú te asocias una gran empresa, tú no vas a pensar que la conexión de internet es baja y te va a traer problemas. Y resulta que estaba generando la conexión de internet, lo último que tú hubieses pensado dentro de todo, era lo que estaba generando los atrasos en la reproducción de video. Entonces, de aquí lo importante, volvemos al tema de antes, que hasta el que esté más lejos, hasta el que menos conozca del tema, puede aportar algo interesante en ese momento. Y con la otra idea que tenía pendiente es que ahora, saliendo de la pandemia, aunque mi posición es que por lo menos esto va a durar 2 años más, pero hay gente que dice, no, ya estamos saliendo, ya vamos a volver a la normalidad. Dentro de este volver a la normalidad va a haber un nuevo desafío, y es que si bien las compañías adoptaron el teletrabajo y todo esto porque vieron que si era funcional, la productividad en muchas empresas creció. Ahora, cuando vuelvas a la normalidad, donde va a ser híbrido, porque muchas empresas están tomando que una parte sí va y otra parte no va, otros son mix, la productividad va a empezar a tener variaciones. Y entonces aquí es donde las universidades corporativas van a poder entrar a jugar un rol importante para que esos microtiempos que tienen las personas puedan aprovecharlos para su proceso de formación sin que la productividad se vea afectada. Porque cuando vuelvas a la foto vieja, que es lo que mucha gente aspira, foto vieja que más nunca va a volver, porque las empresas ya vieron que es rentable. De hecho, sé de empresas que tenían un piso, 2.000 metros cuadrados de oficinas y ya lo bajaron a 800. Entonces, esos no van a volver a alquilar un piso enorme, porque agarraron, les mandaron a la gente la silla a su casa, te compro el escritorio, cómprate 2 monitores nuevos, y los fueron preparando, y esos no van a volver. Entonces, para las pymes es una oportunidad de estar trabajando a primer mundo con todo lo mejor, aprendiendo de otras empresas, sobre todo si lo asesora gente que conozca bien el tema de qué es lo que tienen que hacer. Aquí tuve la oportunidad de ver una entrevista de Moisés Naim, este extraordinario venezolano que está aquí en Washington, y entrevistaba a una autoridad, y esa autoridad le decía que el nivel de productividad promedio ha subido 13,5% en las personas trabajando desde la casa. Por otro lado, nosotros sabemos que la universidad corporativa nos permite primero organizar la educación como tú las has mencionado y mantenernos competitivos. Después vemos que permite crear una cultura común, lealtad, retener a los empleados, darle soporte a organizaciones que no poseen tecnología educativa, o sea que no necesariamente tienen gente experta en educación trabajando como parte del roster de la empresa. Y eso es una ventaja porque tú mediante alianzas puedes llegar a tener la educación del más alto nivel sin necesidad que esté en tu plantilla de empleados. Y por último, y ahí te pido que tomes el control, porque claro, me preocupa la inquietud de Catherine respecto a las inversiones. Me gustaría que les dijera
a Catherine y al público de qué estamos hablando en términos de inversiones para desarrollar una universidad corporativa de clase mundial. Es que, mira, por lo menos ahorita, para empezar, hace poco se está esperando cerrar un negocio con una empresa grande de telecomunicaciones. De grande, te estoy hablando de, no enorme, pero de una empresa de 150 personas asociados. Y se está hablando de alrededor de, para poder arrancar, estamos hablando del término de los $8,000, $10,000. Está en ese rango para poder arrancar. Pero todo lo que se va, lo que viene después en colocar los cursos, colocar una cantidad de cosas, se va armando poco a poco como un Lego. Y entonces esto, como se le explica siempre a los clientes, todo lo que tú crees y se forma dentro de una inversión, porque eso queda ahí, es reutilizable y es actualizable. Eso es lo que estás creando un activo dentro de la empresa. Para el caso de las pymes, siempre, por eso es que cada caso hay que conocerlo, se pueden buscar múltiples opciones y siempre se buscaría la que sea más beneficiosa para esa pyme. Pero hay que conocer cada caso en particular porque de esos 8 o 10 mil dólares para montarlo en servidores y una cantidad de cosas, se pueden buscar cosas donde tú puedes eso bajarlo de manera importante porque a lo mejor no vas a requerir toda esta estos requerimientos mínimos corporativos que te exigen ciertos estándares, ciertos niveles de cosas. Entonces se puede ir a ciertos servicios gratuitos o de muy bajo costo donde la parte de tecnología la maneja una empresa que se ocupa nada más que eso y nos ocupamos con ellos de crearle los cursos y montarlos. Entonces puede bajar los valores manteniendo siempre la calidad. Entonces, por eso te digo, ahí es importante conocer cada caso porque no todos los casos son iguales. Yuval Noah Harari, en una entrevista, creo que ayer, precisamente con Moisés Naim, hablaba de, porque le preguntó Moisés que, oye, que la gente le decía, oye, ¿para qué nos van a dar conferencias? ¿Para qué nos van a dar talleres? ¿Para qué nos van a dar educación? Súbame el sueldo, que es lo que yo necesito. Y él decía que eso es cierto, que él le ha comprobado a los empresarios que elevando la compensación de sus empleados aumenta la retención del empleado. Pero también conocemos que, y en eso Francisco Duarte es un experto, que aumentarle el sueldo a la gente le dura la felicidad el día que le aumentaron el sueldo. Al día siguiente ya sabe cómo va a gastar el sueldo y se le olvida. Y no le rinde igual. Y es correcto. Entonces, quizás es una combinación entre aumentar los ingresos de la gente y garantizarle una educación que lo haga empleable y les dé garantía. Cuéntame un poco de lo que tú piensas al respecto. Fíjate, yo en una posición como analista en una empresa, yo sé que mi próximo paso, mi aspiración va a ser el especialista. Después del especialista puede ser que sea el subgerente del área y después el gerente. Si yo tengo mi propia escuela de formación, mi universidad corporativa, yo como analista sé que para llegar a esa posición necesito ciertas competencias. Entonces, está descrito en qué debo formarme y en qué debo especializarme. Yo puedo pedir, yo quiero que me asignen un mentor que me ayude a llegar a otro nivel. Y entonces te colocamos tu KPI para que a lo largo de un programa de 12 meses, 18 meses, tú vayas adquiriendo esas habilidades y puedas subir al nivel cuando se tenga la disponibilidad o si crecemos, se abre el espacio. Ese hey, está por encima. Déjame decirle al público, porque a lo mejor no todos en el público conocen un KPI. KPI, a ver, KPI. Adelante, vamos. Son los indicadores con los que vas a medir, en este caso, las acciones de capacitación, los resultados, o sea, para lo que lo quieras, pero es una cosa que te mide. En inglés se llama el Key Performance Indicator. Indicators. Key Performance Indicators. Indicadores de desempeño. Entonces, para que la gente esté clara que es eso de KPI, porque suena raro, KPI. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que yo sé que ahora es mi responsabilidad
mi formación para poder llegar a esa posición, y el que está en esa posición también sabe que yo estoy buscándola, pero no estoy buscándola para apartarlo, porque también hay otra cosa. En las grandes compañías, sabes que el que está arriba tiene que buscar cómo me muevo, pero también tengo que estar asegurando quién me reemplaza. Entonces vemos que todo el ecosistema va creciendo y todos vamos unidos hacia un mismo fin. ¿Qué me genera esto? Genera liderazgos, genera un engagement, genera esa colaboración, genera inclusive en compañías que la gente está distribuida geográficamente muy amplia, de manera amplia, genera relaciones entre otros asociados que pueden generar nuevo conocimiento y nuevas oportunidades. Entonces, lo que va a hacer es que yo, responsable y empoderado de mi proceso, dentro de una plataforma de una universidad corporativa, que ojo, todo queda registrado, eso garantiza la objetividad de mi formación. Lo único que no van a poder cambiar es mi actitud, pero si mi actitud está orientada al logro y yo quiero desarrollarme, es más fácil que yo, teniendo el camino marcado, lo pueda lograr. Entonces, eso nos va a llevar a que podamos ir creciendo de manera rápida y aumentando la productividad. A mí la verdad es que el nombre de pyme nunca me ha gustado. A mí, eso de pequeña y mediana empresa a mí no me ha gustado nunca. Siempre me he pensado que pyme debería de significar poderosas y medianas empresas, porque muchas veces el pensamiento pequeño a mí no me atrae demasiado. Cuando a mí me ha tocado trabajar con pymes, me ha tocado el tener que convencerlos de la importancia de invertir en educación. En este caso, creo que voy a irme por un camino lateral. Aquí está una de mis estudiantes preferidas. O sea, para ninguno de los que está aquí está escondido que Verónica Suchil es una de mis estudiantes preferidas. Y fíjate qué interesante que yo le he propuesto a Verónica que creemos una universidad corporativa dentro del colegio donde ella está. Ella tiene un colegio para estudiantes con altas capacidades y prácticamente sería una iniciativa, por cierto, no es novedosa en términos que no es la primera vez que se hace una universidad corporativa dentro de una escuela. Pero lo interesante es que se le va a quitar la idea a la gente de que la educación es un gasto. Hasta que las pymes no descubran que la educación es la inversión más importante que tienen, probablemente se mantengan pequeñas por mucho tiempo. Por otro lado, aquí en los Estados Unidos, la desaparición de la pequeña empresa es enorme. O sea, estamos hablando de que cada año se constituyen millones de pequeñas empresas y desaparecen gran porcentaje de esas empresas en el primer año. Eso tiene que tener algún tipo de explicación, y una de las explicaciones es precisamente que la gente no tiene la preparación adecuada. Háblame un poco. Yo diría que una es esa, pero la otra es que si la bienvenida que te dan todos los mentores de desarrollo de pymes es que al año de 5 quedan 2 y a los 2 años de esas 2 queda una sola, tú dices, ajá, o sea, yo estoy loco y me estoy lanzando al fracaso de una vez. O sea, para fracasar dentro de 2 años, mejor me quedo tranquilo ahorita. O como decía alguien aquí hace poco, aquí en Chile el 54% de los empleos y parte del movimiento lo generan son las pymes. Y entonces decían, pero bueno, ¿cómo nos tratan como chiquitos? ¿Cómo nos ofrecen cosas tan básicas si somos el motor de todo esto? Pero mucha gente todavía no lo entiende. Entonces, cuando tú dices más de la mitad son los que están moviendo todas las cosas en el país, tú dices, ya va, pero ¿y entonces por dónde, o sea, a nivel de empleo, por dónde va el tema? Entonces, ahí yo pienso que lo primero que hay que resolver, y no lo he visto en ningún, y corríjame alguien si me equivoco, no lo he visto en ningún plan de desarrollo de pymes, es cómo me veo yo y me trato yo dentro de mi negocio. Yo puedo estar soñando cosas, pero si yo me digo, no puedo, no sirvo, es difícil. Y si de 5 queda 1, ¿qué hago yo aquí? En lugar de pensar, de esos 5 yo puedo ser el 1. Entonces ahí quizás el tema cambiaría de manera importante. Escuchemos a Catherine. Hola, sí, bueno, yo quería acotar básicamente en este tema que es súper apasionante y porque me veo reflejada en él bastante.
es porque los emprendedores o las personas que se aventuran a formar negocios no tienen el conocimiento, digamos, de realizar y cómo llevar ese proceso de creación de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues se pierden en estar aventurando y en estar investigando cuestiones o procesos que no tienen el conocimiento como tal. Entonces, en este caso, pues siempre es súper importante, bueno, primero el acompañamiento de un coach ejecutivo, donde pueda de la mano del dueño del negocio o del emprendedor poder orientarlo a llevar y a cumplir con sus metas y sus sueños, pero de manera objetiva, no de manera soñadora, sino establecer metas reales donde las pueda cumplir. Y con esto, adicionalmente, también un acompañamiento de crear una organización con estructura. Y en ese sentido, pues pienso que muchas empresas tendrían menos fracasos a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Catherine. Fíjate que a mí me preocupa que muchas personas creen que iniciar una universidad corporativa la pueden hacer de forma autónoma sin tener el debido acompañamiento. Y precisamente por eso estoy haciendo esta entrevista con Carlos, para invitar a aquellas personas que tienen interés en desarrollar universidades corporativas a escuchar personas que tienen experiencia como Carlos para que los acompañen. En este caso es un coaching muy especializado porque es un coaching con experiencia en el tema de universidades corporativas. Como tú bien dices, se desaniman al no ver avances y a veces ese desánimo viene por la falta de preparación. Dime, Carlos. Bueno, lo que aporta Catherine es bien interesante, pues ella se especializa en justamente todos esos planes estratégicos completos y darle la visión a la pyme de empresa grande. El trabajo de ella está orientado a eso. Entonces, es bastante importante su aporte. Por otro lado, tú decías al final, se me fue la idea con lo que estabas diciendo. ¿Quién, ella o yo? No, tú. Que es importante dejarse acompañar por una persona que tiene experiencia en universidad corporativa, no querer iniciarlo como leyendo libros. O sea, el autoaprendizaje aquí tiene un riesgo importante, ¿no? Fíjate, porque es muy, muy importante lo que tú estás diciendo, y voy a decir algo que puede sonar pesado, porque no es que yo sea el papá de los helados, todo esto. Yo antes de entrar en este mundo del e-learning, hace 16 años, yo trabajé en la industria farmacéutica. Yo trabajé desde visitador médico, pasé a ser gerente de un equipo donde ocupaba la mitad del país territorialmente. Después pasé a ser gerente nacional de ventas, también en un laboratorio manejando ya todo el presupuesto de la compañía. Y desde que Internet se inició, yo mantenía la inquietud o sea, cuando la conexión de Internet era por dial-up. Dial-up era que marcabas un número de teléfono y entonces de ahí te conectabas, esperabas que sincronizara y todo esto para poder. Yo desde ahí, yo empecé con el Lotus 1, 2, 3 a hacer evaluaciones a mi equipo de trabajo, les mandaba exámenes los viernes. Cuando me llegue el aviso de que recibiste, tienes 30 minutos para responderme. Entonces me decían en la compañía, pero ya va, si tú les estás mandando el examen y ellos lo pueden leer, ¿para qué se los mando? Y yo le decía, pero es que si ellos de un manual de 500 páginas me saben responder 10 preguntas, ellos saben dónde está la información. A mí lo que me interesa es que sepa dónde estén. A mí no me interesa que me califiquen. Yo lo que quiero es que ellos estén acostumbrados a revisar y encontrar. Los resultados se veían, eran notables. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a que definitivamente, si cuando empieza todo este cambio y empiezas a apropiarte de nuevas cosas con todos los avances que han habido ahora y vivimos de aquel mundo, te encuentras que ahora hay muchas más herramientas. Entonces, no es que yo tenga la habilidad técnica para decirte, mira, de acuerdo a esta cantidad de gente vas a hacer, no, es que yo el proceso por dentro de formación, trabajo con venta, coaching, todo esto, yo lo manejaba desde adentro antes. Entonces, cuando yo puedo tener la posibilidad de que tengo todo esto, entonces digo, pero esto lo podemos hacer aquí de tal forma, o sea, tengo la idea de cómo se puede manejar al interior de la empresa.
Por cierto, que el comentario sobre el avance, yo pensé, había leído mal, creí que era Catherine, y el comentario lo está haciendo mi querida Glenda López. Dice que los empresarios de las pymes se desaniman pronto al no ver avances, no definen estrategias efectivas al no tener la formación necesaria. Ayer Por había, cierto, que Francisco se dio cuenta de que Glenda estaba aquí y ya yo me puse celoso porque ella saludó a Francisco antes de saludarme a mí. Me preocupa eso enormemente. Pero bueno, ella dice, aquí dice un comentario, el cerebro no tiene sentido del humor y entiende literal el lenguaje. Me gustaría saber cuál fue el chiste que ni cuenta me di. Ah, que ahora me declara amor eterno. Qué bueno, sí, Glenda, qué bueno. mira, ayer había un webinar que estaba dictando la gente de Don Web, que el título era, emprender es como masticar vidrio. Es difícil, pero sabe bien. Qué bueno eso. Entonces, las pymes es difícil, pero sabe bien, se puede hacer. Déjame ir cerrando ya la entrevista, pero quiero hablar sobre pregrado, posgrado y doctorado en universidades corporativas. Como sabes, nosotros en PCO International contamos con personas que tienen doctorado en universidad corporativa. Y por cierto que algunas de las personas que trabajan conmigo yo creo que tienen una especie de adicción a estudiar, porque es una cosa muy seria, pues empezamos a ver la cantidad de posgrados y nos asustamos. Háblanos un poquito de eso, de cómo es el proceso de pregrado, posgrado y doctorado en universidades corporativas. En la universidad corporativa, o sea, las personas que traen esa formación pueden aportar mucho para que la estructura se modele y vaya creciendo. Pero con con todos los cambios que nos están ocurriendo, y es tanto el conocimiento que hay, ahorita lo que hace falta es irse más a lo práctico. Y entonces, si tú quieres verlo por niveles, digamos, pregrado nivel 1, posgrado nivel 2 y doctorado nivel 3, es la carrera que se defina dentro de la empresa, cómo puedes tú crecer para ir evolucionando con las competencias y el conocimiento que te haga falta para ser eficiente. Tener mucho conocimiento, si no lo vas a aplicar, no tiene ningún sentido. ¿Qué beneficio podría tener para una escuela como la de Verónica, el famoso Instituto Tesla de allá de Ciudad Juárez, para jóvenes con altas capacidades? ¿Qué beneficio tendría tener una universidad corporativa? Yo le vería como beneficio, si son jóvenes con altas capacidades, empezar un proceso de empoderarlos para que esas capacidades puedan ser explotadas y que entonces de alguna manera, tutoriándolos, mentoreándolos, ellos puedan ir explotando y generar esos caminos que puedan llevar a esa universidad corporativa a otro nivel, donde ellos puedan colocar sus aportes y podamos nosotros salir dejar de pensar dentro de la caja y salir a ver un mundo abierto donde, como dice Deepak Chopra, desde la inocencia, o sea, sin el juicio de nada, déjame ver qué es lo nuevo que aportan todos ellos, porque pueden haber ideas muy interesantes. Entonces, como me acuerdo con los juegos serios y el Lego Serious Play, que te dicen The Lonely Gate, o sea, el muchacho solitario que nunca habla, cuando él habla puede ser el que tenga las ideas más geniales. Entonces, si son muchachos, son jóvenes con capacidades especiales, vamos a escucharlos porque algo nuevo y algo bueno deben traer para hacer cambios. Cuando yo me gradué, la primera universidad corporativa que me gradué, que fue el JCI University, de la Universidad de la Cámara Junior Internacional, la gente me decía que qué era eso, que eso no era un título. Resulta que aquí en los Estados Unidos la definición legal de universidad no existe. Y eso es una ventaja para los Estados Unidos, mientras que en México la definición de universidad sí existe. Y hay que tener sumo cuidado en el uso del vocablo universidad corporativa, porque te puedes meter contra la ley de universidades del país. Entonces, por eso quiero hacer la advertencia, porque no es México el único país que tiene una legislación que prohíbe usar el término universidad a quien no cumple con la ley de universidades del país. En el caso de México, al igual que otros países, la propia ley es una enemiga del aprendizaje.
Y cualquiera que ha tenido que pasar por los procesos burocráticos de los gobiernos, tanto los gobiernos estatales como los gobiernos federal en México y en otros países, sabe lo que yo estoy diciendo. O sea, realmente es una pesadilla porque muchas de las personas que manejan la burocracia no tienen el nivel de preparación que se requiere para poder evaluar un proceso como el que estamos describiendo. Entonces, esto es importante que lo mencionemos porque queremos ser responsables. O sea, si vas a emprender un proyecto de universidad corporativa, asesórate bien legalmente antes de hacerlo. Claro que sí. Cerramos contigo, Carlos. Adelante. Tu palabra es el cierre. Bueno, entonces, como le decía, para todo esto está el que se pueda desarrollar ese centro de formación, ese ámbito de desarrollo de conocimiento que todos queremos. María Ángel pregunta qué tan Cualquier cerca, preguntita que te acaba de hacer, sí, qué tan cerca estamos de los metaversos y todo esto. De vez salió que me lo iban a preguntar, me traía los lentes de realidad aumentada, que los tengo. Ya he hecho algunas cosas con realidad aumentada. Y el tema de los metaversos es muy, muy interesante. Hace, creo que ya como 18 años, cuando Second Life salió, lo veían como un espacio para juegos. Y resulta que hasta hace 10 años, McDonald's, Coca-Cola, por recordar los dos que me vienen más a la mente, tenían centros de formación dentro de Second Life. Second Life es un mundo virtual donde tú creas tu avatar y tú con tu avatar tú vas y visitas diversos sitios. Y son sitios que tú vas a un mundo real tan así que hay gente, conozco adultos enviciados y tienen un mundo ahí. La vida es tal cual. Te pueden hasta asaltar si te metes en lugares inadecuados. Tú puedes comprar tu ropa, las monedas del Linden y todo. Y tú puedes hacer una vida normal. Yo tengo carros, tengo videos manejando helicópteros. Cuando yo manejo un helicóptero y en el mundo virtual lo puedo manejar. Tengo tengo una casa, lo que no tengo es el terreno, tengo que ver en qué momento compro un terreno. Pero ahora con los metaversos, las posibilidades se abren, porque inclusive estaba viendo hace 5 o 6 días los NFT, que son una moneda virtual, vienen unas que son para inversiones en bienes, en terrenos virtuales. O sea, ya se está empezando a abrir un mundo de virtualidad donde puedes comprar tierras, por decirle un nombre dentro de lo que conocemos, un espacio donde tú puedes construir ahí lo que quieras. Entonces puedes comprar tu NFT que tiene un valor, dependiendo del proyecto, tiene un valor más o menos alto. Hay unos que están saliendo bastante económicos ahorita y bastante económicos, te estoy hablando que pueden entrar con $100. Entonces, que eso va a ser el futuro. Así como el Bitcoin hace no sé cuántos años valía casi nada y ahora vale mucho y es un mundo, todo el blockchain es un mundo enorme. También la posibilidad de que existan ambientes, terrenos y se empiece a comprar en la virtualidad también existe. Eso no hay que mantenerse alejado de eso porque eso no está tan lejos como se cree. Antes de comenzar esta entrevista me llamó un empresario español que estaba muy interesado en venir, que se excusó de estar en la sesión porque él está montando la primera criptouniversidad, una universidad para manejar cryptocurrency, todo lo que son monedas criptogénicas, ¿no? Entonces es muy interesante que menciones el tema de Bitcoin. Por otro lado, también hoy mismo me tocó que me hicieran una demostración para venderme una oficina virtual, o sea, venderme un metaverso que para quitarme la sensación de que estoy trabajando en mi casa, me monté en una oficina y yo le dije que no estaba muy interesado, si podía hacer que simular que yo estaba más bien en la montaña, que es donde me gusta estar trabajando. Entonces, creo que quedó un poco fuera de sitio la persona que me estaba haciendo la oferta de tener una oficina. No estaba preparado para una gestión así. La entrevista y aprovecho estos minutos que me quedan para cerrar la hora con preguntas de la audiencia a libertad. Ya le vi la manito a Verónica. ¿Será que va a preguntar o fue un gesto que se movió sin? ¿No? Ah, no. Ok.
Yo más que... Adelante, Carla. Gracias. Yo más que preguntar, yo creo que aquí algo que sería como muy interesante y se tocó a lo largo de toda la conversación es esta parte en donde las compañías pueden incluso ahorrar, digámoslo así, recursos, ¿no? Económicos. Creo que este es el input más importante que puede tener este tipo de estrategia, porque las empresas son eso, un negocio. Entonces, cuando tú le puedes demostrar cómo puede regresar su inversión y cómo se va a recapitalizar como parte de tu estrategia de venta, creo que esto sería muy, pero muy valioso pues para cualquier empresa, organización, independientemente del tamaño que tenga, que quiera tener pues éxito y que encuentre el valor en este sentido. Y yo también soy de la idea, ¿no? Que esta parte decimos aquí en México, corporativamente, de customizar la información es sumamente valioso porque son trajes hechos a la medida y aunque puedes partir de un pool, de algo que ya tienes como prediseñado probablemente con las principales tendencias o con los principales objetivos a cumplir estratégicamente. La realidad es que también a nivel de competencias puede ser algo prehecho, pero que cuando tú llegas y entregas algo hecho, como decimos, ¿no? Tailor-made, la verdad se convierte en un producto valioso que es oro molido para cualquier organización. Y creo que es ahí donde vale la pena reparar. Así es. Tú sabes que a mí me encanta revisar películas antiguas. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que he tenido la oportunidad de ver vídeos grabados de Carl Jung, por ejemplo, extraordinario hombre de ciencia, de gente que incluso grabaron incluso hasta audios que no ni siquiera tienen vídeo porque no había imagen, no se podía filmar en esa época, solamente había audio. Cuando tú puedes pensar que puedes dejar testimonio dentro de un espacio de aprendizaje del pasado, de que todo lo que tú hagas valioso puede quedar en un espacio de educación donde la gente puede manipularlo, tomarlo, agarrarlo, convertirlo en nuevo conocimiento, eso es una maravilla. Yo le agradezco a Carlos que haya aceptado esta invitación y bueno, les doy las gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti. Por la vía de las redes y también los que vinieron aquí a esta sala. Gracias, Glenda, gracias, Catherine, gracias, María Ángela, Tili, Preciosa, Iliana, Vero, Carla. Que tengan una feliz tarde. Gracias a todos por Tengan una acompañarnos. grabación.